decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Qué bueno que puedes estar conmigo en esta serie que estoy a punto de empezar. Quiero enseñar, vas a ver por los próximos programas, una enseñanza sobre la palabra profética del año 2012, el año Ajin Bet 5772 en el calendario judío. Va a ser una enseñanza sumamente interesante que te aseguro va a traer muchísima edificación a tu vida. Por lo tanto, quiero desde ya decirte en el nombre de Jesús que esta palabra va a ser revelada a tu vida y va a traer principios en los cuales vas a poder caminar de una manera muy especial para este nuevo año. Los programas que vas a ver a continuación fueron grabados en Venezuela, en la Escuela de Profetas de este año. Siempre se hace adelantado el año anterior, porque creemos que cuando Dios trae una revelación a su pueblo, la trae a tiempo para que su pueblo pueda tomar previsiones y caminar en esos principios revelados de tal manera que el enemigo no nos gane ventaja. El apóstol por eso nos dice y nos hace hincapié que necesitamos conocer las maquinaciones del enemigo. Pero también la palabra profética no solamente nos habla acerca de los ataques del enemigo, pero nos muestra o nos entrega cuáles son las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo en este tiempo. Así es que nuevamente quiero decirte que durante esta programación, que serán por los próximos semanas, vamos a estar mirando esta palabra, yo estoy orando desde ya para que tu vida sea edificada y para que tu vida sea cimentada en los principios bíblicos. La palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, es la palabra que tenemos escrita. Así es que quiero que disfrutes la programación y quiero que en el nombre de Jesús que tu corazón sea equipado y que seas alimentado por lo que Dios tiene. Vamos a empezar con nuestra palabra en esta tarde y yo espero que podamos tener el material pronto. En la parte del año 5272, Ajin Bet o Beit, también se escribe B-E-I-T, en ambas formas de escribir es correcta. Es bien interesante, nosotros hemos estudiado desde el año 2010 el Ajin, y no vamos a gastar tiempo hoy en estudiar nuevamente Ajin, porque estudiamos Ajin año 2010 y año 2011, ¿verdad? Estudiamos el año Ajin Aleph el año pasado, y este año se llama Ajin Bet o Beit. Todo lo que usted aprendió del Ajin los 2 años anteriores se sigue aplicando para este año. Y se va a aplicar hasta lo que sería en nuestra década 2019. Porque representa la década de los 10 en el calendario nuestro. Y en el calendario de ellos los 70. ¿Ok? La letra que va cambiando, yo lo explicaba, es esta. El año pasado era 5771, Ajin Aleph. Este año 5772, Ajin Bet. ¿Ok? Vamos a estudiar esta letra. En el material, de todas maneras, ustedes tienen un resumen del Ajin, por si acaso no se acuerdan, ¿verdad? Que espero que sí se acuerden, o no lo vieron. En el material hay un resumen de la letra Ajin, a grandes rasgos. ¿Qué significa Ajin? Ajin es una palabra que significa ojo, fuente. Entonces nos habla de la capacidad para ver, para discernir. Es el trato de Dios toda la década, desde el 10 hasta el 19, tiene que ver con Dios preparando a su iglesia para poder ver en una nueva dimensión, para poder discernir, para poder conocer los caminos de Dios, para conocer los propósitos de Dios y poder implementarlo. Tiene que ver también, cuando hablábamos del 57, del Ajin, tiene que ver también con la capacidad para tomar decisiones. Tiene que ver también específicamente en el año 2011, cuando estudiábamos Ajin, se hacía un énfasis de Cristo como sacrificio. El año pasado
dentro de lo que era el énfasis de allí, hablábamos acerca nuevamente de la gracia entonces del Señor a través de Cristo, el sacrificio de perfecto, quitando nuestra iniquidad, impartiendo una habilitación mayor para vivir una vida en victoria. Eso fue, y finalmente, como decía, los ojos de la iglesia siendo abiertos a una nueva dimensión, a algo nuevo. Eso es el allí, tienen allí. Vamos ahora al Bet. Varias maneras de escribirlo, se puede ser B-E-T-H, B-E-I-T o B-E-T, ¿ok? 3 maneras como lo puede escribir. Es interesante porque el valor de esta letra en el hebreo es el número 2. Le decía que la parte numérica la vamos a tener en una semana, la está trabajando mi esposo. Definitivamente él es mejor que yo en números. Yo el año pasado la trabajé, pero me dio así, trabajo hasta aquí, y este año tú lo haces. Ok, ¿qué significa? Este número o esta letra puede ser interpretada tanto de manera positiva como negativa. En la Biblia nosotros el número 2 lo conocemos primariamente como el número del testimonio, ¿verdad? Que en boca de 2 testigos tiene que constar todo lo que estemos hablando. Pero lo más importante y el énfasis mío en este día, vuelvo a decirle, el número lo vamos a estudiar aparte, tiene que ver con la figura Bet. La figura Bet es una casa o una tienda de campaña. Más apropiadamente sería lo que los judíos construían en tiempo de tabernáculos, estas chozas, lo que se conoce en el hebreo como el Sukkot, las chozas estas que construían. Esa es la figura del Bet. ¿Por qué esta parte es importante? Quiero que vayan tomando solamente notas claves. La figura es una casa. Esta casa tiene una pared o una puerta abierta. No es una casa cerrada. Escuchen. El Bet, la figura, recuerde que en hebreo son pictogramas. ¿Ok? Y es una casa que está abierta. La primera implicación que encontramos del Bet, o una de las connotaciones que encontramos, es que dentro de esa casa, cuando ellos ven el Bet escrito, es que hay alguien que vive dentro de esa casa. Por tanto, la implicación tiene que ver con familias. Vayan escribiendo esto porque ahorita vamos a empezar a estudiar todas las implicaciones proféticas. Familia. Entonces, vamos a hablar del Bet como una casa que tiene como un hogar, más que como un edificio. Lo vamos a ver entonces es como un hogar, como un lugar donde una familia está morando. Si podemos resumir el año 57-72 en una sola frase, pudiéramos decir que el año 57-72 tiene como énfasis a Cristo como dueño y Señor de su casa. Es el énfasis profético de este año. Cristo como dueño y Señor absoluto de su casa. Amén. Seguimos. Cuando esta letra es bien interesante porque cuando se coloca delante de una palabra que es esta, de esta palabra, Eretz, Beteres. Cuando se coloca delante de esa palabra, habla específicamente en hebreo de la casa de Dios. ¿Ok? Bet la vemos entonces como un prefijo allí. Eretz, el sufijo, y forma la palabra casa de Dios. Esa es la palabra que utiliza Jesús cuando dijo, mi casa será llamada casa de oración. Es esa palabra. Mi casa será llamada Beteretz, casa de oración. ¿Ok? Entonces, la palabra es bien estuve leyendo varios documentos y encontré que aún ellos en sus documentos, en este caso el Midrash, dice los estudios rabínicos que desde el principio Dios tenía como único deseo un lugar de habitación. Y cuando Dios decide crear al hombre, crea al hombre para
para realmente crear un lugar de morada, un lugar donde Él pudiera habitar. Y es interesante, y vamos a ver más adelante el pasaje de Corintios, cuando dice que Él no va a habitar en la casa, sino que va a habitar en medio de ellos, en medio de nosotros. El Señor no habita en un lugar hecho por manos de hombres, sino que habita en nosotros. Entonces estamos hablando de que en este caso el Bet no tiene que ver con un lugar físico, sino con el lugar de la habitación que Dios está formando en nosotros, en nuestras familias, en nuestras congregaciones y en las naciones de la tierra, porque la oración es que todas las naciones de la tierra vengan al conocimiento del Señor. Amén. Ahora, cuando en 1 Corintios 3:16, y con esta parte quiero cerrar allí para poder empezar a ver las implicaciones, el Señor dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios? ¿O es que acaso no entendemos? Recuerden que el contexto aquí es: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre los de afuera y los de adentro? ¿No podemos entender que nosotros somos el Beteret de Dios? ¿No podemos acaso nosotros entender que hemos sido un lugar preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo, un lugar para Él morar? Eso es lo que está diciendo allí el apóstol. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a ver en el año 2012, proféticamente hablando, y no se olvide que el año 2012 ya inició, profético, 29 de septiembre a las 6 de la tarde. Inició el año 57-72 allí en Bet. Bet, entonces, como con figura de casa, el significado que quiero que se quede en sus mentes es la casa y lo que está adentro de la casa. Quiero que entonces por un momento nos centremos a mirar tres cosas claves. La primera es: ¿a quién le pertenece la casa? Si este año Dios nos está hablando de que su corazón, hacer morada en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Recuérdese que Jesús nace literalmente ¿en qué tiempo? Es en el tiempo de tabernáculos. Tabernáculos, la fiesta de tabernáculos fue, vamos a decir, el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de la sombra de la fiesta. Es Dios morando en medio de su pueblo. Juan 1, el hecho de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero luego ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo en medio de nosotros, y entonces nosotros vimos la gloria del unigénito, que era llena de gracia y llena de verdad. ¿A quién le pertenece la casa? Es el primer punto a reflexionar durante este año profético. Y la primera respuesta que la mayoría de los cristianos darían es: a Cristo. Yo quiero que te vuelvas a hacer la pregunta: ¿a quién le pertenece primero esta casa? ¿A quién le pertenece la casa de tu familia? ¿A quién le pertenece la casa de la congregación en la que estás, de la iglesia? ¿A quién le pertenece la casa de la nación en la que tú has sido establecido? ¿A quién le pertenece? Porque la manera de nosotros saber que le pertenece al Señor es que Él esté reinando y que nosotros estemos viviendo de acuerdo a sus reglas. Que estemos viviendo, caminando de acuerdo a sus caminos. Y estábamos al principio escuchando de esto: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. El año 2012 es un año donde el Señor va a llevar a su pueblo a un cambio de mentalidad, donde verdaderamente Jesucristo reine, donde verdaderamente Jesucristo sea el Señor de la casa, no de parte de la casa. Dios no quiere rentarnos un cuarto. Dios no quiere estar de visita. El Señor se cansó de traer avivamientos a la iglesia, porque los avivamientos eran simplemente eso, visitaciones. El Señor quiere morar en la casa, quiere ser el dueño de la casa. ¿A quién le pertenece entonces la casa? Vuelvo a repetir, 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y luego Pablo ya no hace más preguntas. ¿No te has dado cuenta? 1 Corintios 3, 16 al 17. Ahora Pablo empieza a hacer una afirmación que es bien
fuerte, no deja lugar a duda en la cabeza de nadie, y estemos o no de acuerdo, esa palabra se va a cumplir. Si alguno destruye el templo de Dios, si alguno destruye la casa de Dios, si alguno destruye el Bet de Dios, ¿qué va a pasar? Dios lo va a destruir a él. Porque ustedes son el templo de Dios. ¿A quién está diciendo Pablo que va a destruir si destruye el templo? A ti y a mí. ¿Para quién es esta palabra? Para nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, no los brujos que están afuera. Así que Pablo no le está hablando a los brujos. Pablo no le está hablando a los impíos de afuera. Pablo le está hablando a la iglesia y le dice: no entienden que son templo de Dios. No entienden que el Espíritu Santo mora en ustedes. Por lo tanto, si ustedes destruyen la casa, Dios lo va a destruir. Yo no estoy de acuerdo con esa teología. So what? No va a cambiar la verdad. El que tú lo creas o no, no va a cambiar la declaración. Él lo dijo y Él lo hace. Y hemos visto a lo largo de la historia Dios destruyendo, derribando. Y por eso es que la unción profética, y es interesante y lo vamos a ver más adelante, cuando la unción profética y la unción apostólica trabajan juntos. Porque la unción profética derriba y destruye, pero la unción apostólica planta y edifica. Por eso es que tiene que ir juntos. Y Dios en este año va a derribar literalmente un montón de ranchos que tenemos dentro de su iglesia. Porque Él va a levantar un pueblo. Nosotros somos la morada del Dios vivo. Amén. La palabra cuerpo en el contexto aquí de Primera de Corintios es interesante. Porque es de donde viene nuestra palabra somático. Es la palabra soma en el griego. Y está hablando del cuerpo no como el recipiente de la vida, sino como el instrumento de la vida. Quiero que entiendas el concepto. Soma en el griego no es recipiente de vida, sino instrumento de vida. Y lo vamos a entender más profundamente cuando veamos en el mismo Corintios, cuando el apóstol Pablo dice que el primer Adán fue un orden que tenía un alma que estaba viva. Pero el segundo orden, que es Cristo, era un espíritu vivificante, lo que quiere decir que es un espíritu que imparte vida. Por eso es que la palabra que se utiliza aquí en el original es el instrumento de vida, soma. Se diferencia, y esta parte es sumamente espiritual, se diferencia del alma, que es la palabra psuke en el griego. Se puede hacer diferencia del cuerpo y del alma, del soma y del psuke, pero no se puede separar en el concepto de aquí de la palabra el soma del neuma, que es el espíritu. Y entonces usted entiende cuando dice la palabra que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que penetra hasta partir ¿qué? El alma del espíritu, que está separando. Exactamente, eso es lo que Dios quiere separar. No es el cuerpo del espíritu, es el alma del espíritu. Allí es donde radica la lucha de poderes. ¿A quién le pertenece la casa? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Tus emociones? ¿Qué está gobernando tu vida? ¿Tus propias agendas? ¿Tus propios motivos? ¿Tus propios deseos? ¿O el corazón de Dios? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ahí no tiene que ver con cuerpo, sino con alma. La carne no quiere, no se sujeta ni tampoco puede. Por eso es que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es una espada, penetra y parte, divide el alma del espíritu. Y es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién gobierna tu casa? Volvemos a lo mismo que cuando yo llegué era el énfasis. La palabra profética a la cual la iglesia de Cristo ha estado expuesta y es la que le gusta, es una palabra profética que toca su alma. Pero ¿cómo sabemos que no está tocando su espíritu? Porque la palabra profética siempre va a matar tu alma.
siempre va a matar tu alma. La única manera que el poder de la resurrección opere en nosotros es que haya muerte. El poder de la resurrección no puede venir si no hay muerte. Cada vez que una palabra que sale del corazón de Dios, y volvía a usar, el apóstol también usaba el mismo texto. ¿Qué sucede cuando sale la palabra? Dice, de la misma manera que la lluvia cae, moja la tierra, hace que la semilla germine y produzca el fruto. De la misma manera, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que va a cumplir el propósito para la cual ha sido enviada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sale, y escuche esto, es para formar una morada. No es para bendecirte, no en el término humano. La iglesia de Israel en el desierto fue la iglesia más bendecida de toda la historia. Sin embargo, de ninguno de ellos se agradó Dios y todos murieron en el desierto. Vivieron todos los beneficios de la bendición, vivieron los beneficios de la gloria, vieron con sus propios ojos la manifestación de la gloria de Dios, vivieron bajo la nube, vivieron bajo la columna de fuego, comieron el maná, tomaron el agua de la roca, pero se murieron en el desierto y no entraron a la tierra que Dios le había prometido, porque Dios no se agradó de ellos. En otras palabras, la verdadera palabra de Dios no viene para bendecirte, viene para matarte, para luego entonces que el poder de la resurrección se suelte sobre ti, te levante, y ahí sí eres posicionado a la diestra del Padre juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. No podemos ser posicionados estratégicamente para gobierno si no morimos a nuestras propias agendas. Pero la palabra templo que sigue utilizando aquí el apóstol es la palabra naos, que significa santuario, pero me gusta de dónde viene, porque ya cuando se usa en el concepto griego, aquí la palabra está hablando de un lugar consagrado, apartado para propósitos especiales. El apóstol está diciendo, ¿no entiendes tú que eres un recipiente de Dios, que eres el lugar de la morada de Dios que ha sido apartada para propósitos especiales? La iglesia simplemente ha sobrevivido en las últimas décadas con una teología de bendición, pero no, ni ha sido transformada ni ha transformado su entorno. Y hemos entrado a un nuevo tiempo. Escúchame, no estoy diciendo que entraremos, hemos entrado a un nuevo tiempo. Los paradigmas de la iglesia, o la iglesia como tú la conocías, ha dejado de ser. Hay un sistema que está muriendo porque hay un nuevo tiempo que ha empezado, y los nuevos tiempos demandan generaciones con nuevas habilidades. Eso es lo que Dios está haciendo. Cristo es el dueño y el Señor de la casa, y de eso nosotros no tenemos ninguna duda. Y en el material vas a tener muchas cosas, pero quiero hacer énfasis. Uno de los versos que el Señor más me recalcó con respecto a esto tiene que ver con Génesis 28, 17, cuando Jacob dice, Dios mío, qué terrible es este lugar. No, pero es que si estamos en la casa de Dios es una maravilla. Pero resulta ser que el concepto que da Jacob de la casa de Dios es que es un lugar terrible y espantoso. Vaya ahí, por favor. Dice en la versión Reina Valera, Reina Valera del 60, no me da la impresión que puse, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y qué dice la gente? Ahí no puede estar Dios. Como decía el hermano, ahí todo lo que hay es puro asesinato. Pero aquí está diciendo Jacob que la casa de Dios es un lugar que produce temor, porque sé que voy a morir, porque sé que cada área de mi vida que se resiste al señorío de Cristo va a morir. Jacob dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, pero añade puerta del cielo.
Cuando nosotros entendemos que nosotros somos la puerta para que el Rey de Gloria entre, nosotros somos la puerta para que la voluntad que está siendo establecida en el cielo sea establecida en la tierra de la misma manera. Cuando nosotros entendemos que somos la puerta para que el reino de Dios sea establecido, si no lo entendemos no va a pasar. Casa de Dios, pero también puerta. Alcen vosotros ustedes sus cabezas, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Pero ese salmo no empieza sino diciendo: ¿quién entrará al monte santo? ¿Quién subirá al lugar del Señor? Y dice: solamente los limpios de manos. ¿Cómo estás produciendo? El puro de corazón. ¿Cuáles son tus motivos? Porque sabes, y lo vamos a ver cuando estudiemos a Benjamín, el verdadero concepto de pecado en la Biblia es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Nosotros, el pecado no es hacer lo malo. Para el cristiano es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Espero que toda esta serie de la palabra profética para el año 2012, año 57-72, a Jimbet, haya sido de mucha edificación para tu vida. Nuestra oración como pastores, mi esposo, el doctor Luis y yo, pues ha sido de que el pueblo de Dios que ha estado recibiendo esta palabra pueda ser edificado. Nuestro deseo es que no solamente esta palabra haya impactado tu vida, pero lo más importante, que tú puedas traer a fructificación la palabra que el Señor quiso compartir con nosotros para este tiempo. Estamos convencidos que el Dios de paz, que es el que nos ha llamado a su gloria, es el que nos ha llamado para que anunciemos sus virtudes, ha estado preparando un pueblo, ha estado preparando un remanente y tú eres parte de ese remanente. Yo quiero bendecirte de manera muy especial en este tiempo y quiero declarar sobre tu vida que el gozo del Señor es tu fortaleza. Quiero proclamar en el nombre de Jesús que estás viviendo el mejor tiempo. Quiero proclamar y decretar en el nombre de Jesús que tú y tu familia van a ser muy bendecidos a raíz de que esta palabra fue ministrada, pero también fue revelada por el poder del Espíritu Santo. Gracias nuevamente. Si estás interesado en esta serie, en tener la serie en cuanto a lo que son los programas, los DVDs, puedes llamarnos. Ahí está nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Y puedes entrar a nuestra página web o a mi página en Facebook y puedes allí bajar el material escrito. Toda la palabra profética la puedes conseguir allí. Nuevamente queremos bendecirte, nuevamente quiero declarar que nuestro Dios ha traído y está trayendo sobre tu vida una gran bendición. Gracias por haber sintonizado mis programas y gracias por ser ese hombre y esa mujer que Dios ha levantado para este tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Que hemos tenido una relación